Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. ¿Qué tan fácil nos resulta creer? Bueno, hay un malentendido sobre el maravilloso don de la gracia de Dios que aparece una y otra vez. Este malentendido parece nunca morir, aunque definitivamente necesita morir. Y se aborda aquí en Pedro y en muchos otros lugares de la Escritura, pero Pedro hace un trabajo maravilloso. Leamos 1 de Pedro 1, verso 17. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Verso 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesucristo. Amén. Este malentendido de la gracia de Dios básicamente dice lo siguiente: si yo soy salvo por la gracia, si todos mis pecados están cubiertos, pasados, presentes y futuros, no importa cómo viva. Algunas personas no cuestionan sus decisiones antes de tomarlas y muy deliberadamente dicen: no pasa nada, Dios me perdonará de todos modos. Esa es una horrible interpretación errónea de la naturaleza de la operación de su gracia. La Biblia nunca enseña tal cosa. Hay un viejo nombre para esto, ya no se usa tanto como antes. Se llama creencia fácil. Mientras yo crea, soy objeto de la gracia de Dios, y entre el ya y el todavía no, nada más hace mucha diferencia. Pero sí importa, y después de que Pedro habla del Padre Juez, dice: he aquí por qué importa cómo vives. Y habla de dos cosas. En primer lugar dice: fuiste rescatado de tu pecado. Dios trabajó para intervenir porque el pecado es así de grave. Aprovechó las fuerzas de la naturaleza, controló los acontecimientos de la historia humana para que en un momento determinado naciera su Hijo. No se puede ver el nacimiento del Mesías y concluir que el pecado está bien. Luego añade algo más. Dijo: ¿no comprenden el terrible costo de ese rescate? Fue la preciosa sangre de Jesús. Jesús sufrió una muerte horrible y cruel, cargando nuestro pecado sobre sus hombros. Así de serio es esto, así de terrible es el pecado. Pensemos en esto: fue necesaria la muerte del Mesías. Pero añade más, también requería un sacrificio sustituto. Tenía que ser un cordero sin mancha. Alguien tenía que venir y en todos los sentidos vivir como un ser humano completamente justo. Ahora bien, eso es mucho esfuerzo invertido en algo que estamos tentados a decir que no es para tanto. Pedro argumenta: no podemos mirar la intervención radical de la redención, el nacimiento radical de Cristo, la vida radical de Cristo, la muerte radical de Jesucristo y no ver el pecado como algo serio. El pecado tiene como consecuencias tales como la muerte espiritual y la separación del Dios Santo, así como la muerte física, según Romanos 6:23, Génesis 2:17. Esto es lo que sucede aun cuando no lo sepamos. Cada momento en nuestras vidas donde minimizamos el pecado, devaluamos la vida justa y el sacrificio aceptable de Jesús. Cada vez que argumentamos dentro de nosotros mismos que realmente no necesitamos confesarnos porque eso realmente no fue un pecado, solo nos estábamos sintiendo mal o solo estábamos ocupados o cualquier excusa que demos, denigramos la cruz de Jesucristo. Desvalorizamos la intervención radical, el nacimiento de Jesús, la vida justa de Jesús, la muerte de Jesús. Argumenta que el pecado es serio y porque lo es, hace una diferencia en cómo vivimos. Mis amados, Dios es 3 veces santo y no puede soportar el mal. Por esta razón es que su Hijo Jesucristo aceptó sufrir el juicio en lugar de los que en Él creen. Y por tanto, ya no hay más condenación para ellos. Romanos 8:1. Así que no tratemos de minimizar nuestros pecados ni tampoco los disimulemos. Confesémoslos a Dios y aceptemos su perdón gratuito. Por ello,
Roguemos al Señor que a través de su Santo Espíritu nos redarguya, nos convenza de nuestros pecados y nos mueva al arrepentimiento para valorar el perfecto y justo sacrificio de Jesús y ser conscientes de la gravedad de nuestro pecado para andar como Él anduvo mientras permanecemos coram Deo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.